Buenos días, jóvenes, señoritas, caballeros. Disculpen porque he tenido problemitas técnicos, así que bueno, ya estamos para realizar el repaso de nuestro curso literatura. Durante los meses que hemos estado en clase hemos visto la literatura universal, luego la literatura española, seguidamente literatura hispanoamericana, hasta el último capítulo de la literatura nuestra, literatura peruana. Bien, ahí están los 4 grandes capítulos de nuestro curso. Empezamos con literatura universal. Bien, ahí tenemos a los autores que hemos visto en esta primera parte. Homero con Ilíada y Odisea. Sófocles, Edipo Rey, ¿cierto? Hasta aquí la literatura que corresponde. Estoy en clase, disculpe, ya. Luego te llamo. Estamos acá, ¿no? Edad antigua, literatura griega, la épica griega, las dos epopeyas de Homero, la Ilíada y la Odisea. Luego continuamos con la literatura griega, pero esta vez la tragedia griega. Dentro de la tragedia griega hemos mencionado a 3. 1, Sófocles, 2, Esquilo y 3, Eurípides. Esquilo está considerado como el padre de la tragedia griega, pero en clase solamente hemos visto a Sófocles con su tragedia Edipo Rey. Aquí es bueno ubicar a Homero en el siglo VIII antes del buen Jesús y a Sófocles en el siglo V. Luego viene la Edad Media entre el siglo V y el XV, después de Cristo, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta época dentro de nuestro curso de literatura no hemos desarrollado. ¿Por qué? Porque no pide el prospecto para el examen de admisión de este año. Entonces, por eso es que hay un salto, ¿no? Desde la literatura antigua hasta la Edad Moderna. ¿A quién vamos a mencionar en la Edad Media? A Dante Alighieri y su famosa Divina Comedia, ¿cierto? Pero todo este capítulo no está en nuestro programa actual. Pasamos a la Edad Moderna. La Edad Moderna tiene 3 momentos: siglo XVI, Renacimiento; siglo XVII, Barroco; y siglo XVIII, Ilustración. Hemos visto a William Shakespeare que pertenece o está en un tránsito entre el Renacimiento y el Barroco, aunque más se le considera a William Shakespeare dentro del Barroco. ¿Por qué es importante William Shakespeare? Porque nos ha dejado tragedias de un nivel alturado. Por eso que él pasa a la literatura universal por sus grandes tragedias como Hamlet, como Romeo y Julieta, ¿no? Como el Rey Lear, ¿cierto? Y luego ya pasamos a la Ilustración, que es la última parte de la Edad Moderna, la Ilustración. Dentro de la Ilustración no hemos visto tampoco a ningún autor, pero es la época en que se realiza la gran revolución francesa, y los que han impulsado este gran acontecimiento
Están ahí Rousseau, Montesquieu, D'Alembert, ¿no? ¿Cierto? Bien, ahora pasamos a la edad ya contemporánea, desde fines del siglo XVIII hasta la actualidad. En todo este periodo, en nuestro curso hemos visto el romanticismo con Johann Wolfgang von Goethe y su novela Las cuitas del joven Werther, ¿no? Aquel joven que se suicida al descubrir que su pareja, digamos, llamada Carlota, era casada. Entonces ya estaba él, pues estamos hablando de Werther, está ante un amor imposible, por lo tanto se suicida, ¿no? Luego viene pues el realismo, ya estamos en la segunda parte del siglo XIX, con el ruso Fedor Dostoyevsky y su monumental novela psicológica, Crimen y Castigo. Estamos en la segunda parte del siglo XIX, porque en la primera parte está el romanticismo. Crimen y Castigo, hemos comentado esta novela, en la historia del gran Rodión Romanovich Raskolnikov, ¿no? Que asesina a la anciana Elena Ivanovna, ¿cierto? Porque la extrema pobreza lo presiona y se ve obligado un poco a cometer el asesino y robarle a la anciana Ivanovna. Terminamos esta parte de la literatura universal con Franz Kafka y su novela La Metamorfosis, ¿cierto? La historia de ese agente viajero, ¿no? Que constantemente está viajando porque él trabaja en una empresa que produce fardos de telas y su tarea es, Gregorio Samsa, es trasladar ese material a otros lugares donde van a comprar, ¿no?, esos fardos de tela. Entonces, constantemente, Gregorio Samsa está viajando en tren. Estamos pues en Europa, ¿cierto? Muy bien. Primera pregunta, entonces. Ustedes tienen su texto. Voy a dar lectura yo también. Bien. Dice así: llegará un día en que la raza humana se habrá secado como planta vana y el viejo sol en el espacio sea carbón inútil de apagada tea, ¿no? Tea es una antorcha, pues, ¿no? Bien. En los versos citados del poema Letanías de la Tierra Muerta de Alfonsina Storni, una poeta hispanoamericana, se puede apreciar respectivamente las figuras literarias. Bien, entonces como hay en cada opción hay dos, vamos a elegir una letra. Vamos a elegir la letra D, sería la primera respuesta, D. ¿Por qué? Porque encontramos metáfora y encontramos símil. A ver, dice así: en los dos primeros versos llegará un día en que la raza humana se habrá secado como planta vana. En los dos primeros versos apreciamos la figura literaria denominada símil. Símil, ¿no? Aquí estamos. A través de la cual se compara el fin de la raza humana con una planta seca. Ahí está. Se habrá secado como una planta vana, una planta que ya se secó.
sí, está comparando acá, ¿no? Y luego la segunda parte, que es la metáfora, se destaca el nexo. Bueno, es importante, en el símil debemos destacar que la presencia de esta palabra como, ¿no? Lo que nos va a ayudar a hacer una suerte de similitud, de parecido, ¿sí? Bien, ahora sí pasamos a la siguiente. En los últimos versos, y el viejo sol en el espacio sea, carbón inútil de espadatea, ¿no? En los últimos dos versos se encuentra una metáfora que vincula el sentido del viejo con la imagen de un carbón apagado, ¿cierto? Ahí dice, ¿no? Y el viejo sol en el espacio sea carbón inútil de apagada, ya el fuego se ha apagado, la tea, la antorcha, ¿cierto? El carbón ya está totalmente muerto. Bien, entonces, uno, respuesta D, letra D. Pregunta 2. Pregunta 2. Con respecto al valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre la tragedia griega, marque la alternativa correcta. 1. 1. El coreuta era un solista que acompañaba al coro durante los cantos. El coreuta es el integrante, es cada uno de los integrantes del coro. No era un solista, ¿no? Es integrante del coro. Y en un coro hay pues 10, 15, 50 coreutas. Entonces el coreuta no es un solista, es un integrante del coro. Falso. 1, falso. 2. El encargado de financiar la representación dramática era el corega. ¿Quién era el corega en aquellos tiempos? Estamos en el siglo V antes del buen Jesús. El corega es la persona acaudalada que financiaba toda la representación dramática. Él pagaba desde los ensayos, los alimentos, los disfraces, las máscaras, él pagaba todo, ¿no? Por eso que el corega, cuando ya se realizaba la presentación del teatro, él se ponía en la puerta del gran teatro y disfrutaba viendo que el pueblo ingresaba al teatro sin pagar nada, porque él ya había financiado todo. Entonces, 2 es verdadero. Corega es la persona que financia la acción dramática. 3. Los integrantes del coro se disfrazaban de machos cabríos, efectivamente. Todos los integrantes del coro, que eran 10, 15, 50, usaban un disfraz. Ese disfraz estaba confeccionado con piel de chivos, de cabras, ¿no? Entonces, con esta piel se cubrían desde la cabeza hasta los pies. Por eso se dice que el coro se disfrazaba de machos cabríos. Entonces, 3 también es verdadero. Entonces estamos falso, verdadero, verdadero. Veamos la última. Los personajes femeninos de las obras estaban prohibidos, claro. En la tragedia del siglo V antes de Cristo, en la tragedia griega, no participaban las damas, es decir, no habían actrices. Y si en la obra había una persona femenina, pues era el actor varón que se ponía una máscara en la cara y esa máscara representaba a una dama. Pero no era una dama, sino era un varón disfrazado, ¿cierto? Muy bien.
falso, verdadero, verdadero, falso. Letra C. Siguiente. 3. ¿Cuáles de los siguientes enunciados son correctos en relación con la literatura en la edad moderna? ¿No? Hemos dicho que en la edad moderna hay 3 etapas: siglo XVI, Renacimiento, 17, Barroco y 18, Ilustración. ¿Cuáles de los siguientes enunciados son correctos en relación con la literatura de la edad moderna? 1. El hombre renacentista, estamos en el 3, ¿verdad? El hombre renacentista confía en la razón para alcanzar el conocimiento. Para los renacentistas, la razón era algo fundamental. Ellos, antes de actuar, de hablar, de escribir una obra, tenían que razonar. Por eso, 1 es, digamos, verdadero. Saltamos al 3. El barroco expresa un mundo de inestabilidad y constante cambio. Correcto. También es verdadero. 1 y 3, verdadero. Veamos el 4. La ilustración torna al arte en un instrumento de enseñanza. Eso es cierto también. Lo único que habría que destacar es 2. El interés por comprender al ser humano se denomina bucolismo, no, es el humanismo, ¿cierto? Entonces, estamos ante 1, 3 y 4, respuesta A. 4. A ver, vamos a leer este texto. Bien. Ay Dios, díjose entonces, qué cansada es la profesión que he elegido. Un día sí y otro también de viaje. La preocupación de los negocios es mucho mayor cuando se trabaja fuera que cuando se trabaja en el mismo almacén. Y no hablemos de esta plaga de los viajes. Cuidarse de los enlaces, de los trenes, la comida mala, irregular, relaciones que cambian de continuo, que no duran nunca, que no llegan nunca a ser verdaderamente cordiales, y en el que el corazón nunca puede tener parte. Al diablo todo. Estos madrugones, díjose, le entontecen a uno por completo. El hombre necesita dormir lo justo. Hay viajantes que se dan una vida de odaliscas. Cuando a media mañana de regreso a la fonda para anotar los pedidos, me los encuentro muy sentados, tomándose el desayuno. Si yo, con el jefe que tengo, quisiera hacer lo mismo, me vería en el acto de patitas a la calle. Entonces, estamos ante un extracto, un fragmento de la novela La Metamorfosis de Franz Kafka. ¿Cuál es la actividad principal del protagonista Gregorio Samsa? ¿Cierto? Aquí la pregunta ya es directa, ¿cierto? A. Gregorio Samsa es el empleado modelo de la empresa. Efectivamente, la respuesta a la pregunta, a ver, nos hemos saltado, creo, una pregunta, me parece. A ver, ¿qué pasó? 3 y no está el 4. Bien, pero creo que en lugar de 4 han puesto 5, ¿verdad? Muy bien, entonces, según yo tengo acá las preguntas, pero aquí nos han puesto como número 5 el que debía ser 4. Pero el texto es igual. La respuesta entonces es la letra
A ver, ¿qué tal problema en que me pone? La respuesta es que aquí no está el 4. Qué raro. La pregunta 4 no está. Bien, pero está con otro número. Y la respuesta para esta pregunta, 5 está acá, es A. Gregorio Samsa es el empleado modelo de la empresa. Efectivamente, Gregorio Samsa nunca llegó tarde, nunca faltó, solo que al final de tanto trabajar se convierte, se transforma en un insecto monstruoso, ¿no? Bien, a ver, vamos a ver si se arregla la numeración. Literatura española. Bueno, ya hemos cambiado de capítulo. Literatura española. Bien, en la número 4, que se ha saltado acá el texto, pongan por favor como respuesta la E, porque la pregunta es, ¿qué aspecto formal se identifica en el citado fragmento del poema El mío Cid? La respuesta es E. Posee una métrica irregular y una rima asonante. Muy bien. Bueno, un poquito, se ha vuelto confuso. Bien, veamos. Literatura española. Todo se inicia en plena Edad Media, en el siglo XII. La Edad Media sabemos que ha estado vigente entre el siglo V y el XV. Pero ¿en qué momento se escribe el poema El mío Cid? En el siglo XII, en el año 1140. ¿Ya? Bien. Ajá. Ahí está el poema. Luego viene el siglo de oro. El siglo de oro tiene 3 momentos. El siglo XVI es Renacimiento, el XVII es Barroco y el XVIII, a ver, estamos en la literatura española, ¿no? Bien, siglo XVI es Renacimiento. El XVII y el XVIII forman parte del siglo de oro de la literatura española, la etapa más esplendorosa de las letras castellanas. Pero vamos a mencionar en el siglo XVI figura Garcilaso de la Vega. Y en el siglo XVII, siglo de oro, podemos mencionar a Miguel de Cervantes, a Calderón de la Barca, ¿no? Con su La vida es sueño, mientras que Cervantes con su novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, La vida es sueño es un drama, ¿no? Muy bien, y pasamos al siglo XVIII. En el siglo XVIII figura el romanticismo, ¿no? Aunque acá nos ponen el XIX, vamos a ver. En el siglo XIX ubica a Gustavo Adolfo Bécquer como máximo representante del romanticismo español. En el siglo XVIII no hemos desarrollado ningún autor, ¿cierto? Bien, es la etapa del neoclasicismo, que habría que mencionar al autor de El sí de las niñas, ¿cierto? Bien, pero en el siglo XIX, de hecho, va Gustavo Adolfo Bécquer como máximo representante del romanticismo español. Ajá, ahí está la 4, por fin, o sea, un poquito que nos habían desordenado. Mi mujer
doña Jimena, sea lo que quiera Dios. A vos os digo, mis hijas mías, doña Elvira y doña Sol, que con este casamiento ganaremos en honor, pero sabed que estas bodas no las he arreglado yo. Os he pedido y rogado, don Alfonso, que es el rey de Castilla, mi señor, lo hizo con tanta firmeza, tan de todo corazón, que a aquello que me pedía no supe decir que no. Así, en sus manos os puse, hijas mías, a las dos, pero de verdad os digo, él los casa, yo no. Cuando dice él los casa, está refiriéndose al rey Alfonso VI, rey de Castilla. O sea, quiere decir que no es el mío Cid que casa a sus hijas. Y eso es cierto. ¿Por qué? Porque él no quiso aceptar que el primer matrimonio de Elvira y de Sol con los infantes de Carrión, él no acepta, porque los infantes de Carrión son nobles y las hijas del Cid, Elvira y Sol, no son nobles, son plebeyas como él. El mío Cid también es un plebeyo. Por eso él dice, no quisiera que mis hijas sean despreciadas por su condición social, o sea, por ser plebeyas. Por eso prefiero casar a mis hijas con cualquiera de mis valerosos soldados que son plebeyos, pero no con dos infantes que son nobles, ¿no? Pertenecen a la nobleza española. Por eso que él dice, pero sabed que estas bodas no las he arreglado yo, sino el rey Alfonso VI. ¿Eh? Muy bien. ¿Qué aspecto formal se identifica en el citado fragmento del poema El mío Cid? Estamos en el pregunta 4. El aspecto formal, o sea, viendo la obra desde el exterior, podemos decir que el aspecto formal que se identifica en este fragmento es que encontramos una métrica irregular, y una rima asonante o imperfecta, ¿cierto? No hay acá una rima perfecta, ¿no? Por ejemplo, la terminación es os, os, acá es ol, or, simplemente o, ¿ves? Entonces, no hay una rima perfecta, es decir, una rima consonante. Entonces, cuando no se da una rima consonante, es porque hay una rima asonante e imperfecta. Efectivamente, por ejemplo, OS, OL. ¿Qué es lo que se repite? Solo la vocal, no la consonante. Entonces estamos ante una rima asonante o imperfecta. La respuesta entonces es, ya lo habíamos mencionado, es la E. Posee una métrica irregular y una rima asonante o imperfecta. Ajá, aquí se regulariza 6, ¿no? Ya se regulariza el texto. Muy bien, pasamos al 6. Y cuando hablamos o cuando vemos a Segismundo es porque este fragmento pertenece a Pedro Calderón de la Barca y su drama La vida es sueño. A ver, leamos. Segismundo, ¿qué dice Segismundo? Es una obra de teatro, bueno. Va a monologar. Él está solo en la prisión y dice, ¿qué os admira? ¿Qué os espanta? Si fue mi maestro un sueño y estoy temiendo en mis ansias
que he de despertar y hallarme otra vez en mi cerrada prisión, y cuando no sea, el soñarlos solo basta, pues así llegue a saber, allá, pues así llegué a saber que toda la dicha humana, en fin, pasa como sueño, y quiero hoy aprovecharla, el tiempo que me durare, pidiendo de nuestras faltas perdón, pues de pechos nobles es tan propio el perdonarlas. A pesar de que está preso, ¿ah? Y él no sabe por qué, porque prácticamente desde que ha nacido, Segismundo vive en la prisión. Por eso al final dice, no sabe qué pasó con él, pero va a perdonar, ¿no? Está perdonando porque tiene un gran corazón, porque dice, es tan propio el perdonarla de pechos, o sea, corazones nobles. En el fragmento de la vida y sueño de Pedro Calderón de la Barca, ¿qué característica del teatro del siglo de oro español podemos apreciar? Bien, a ver, la respuesta sería la letra D, el uso de manera especial del verso octosílabo. Vamos a contar cualquier verso, ¿ah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Efectivamente, hay 8 sílabas en el primer verso. Y en el segundo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Efectivamente, entonces, cada verso de la vida y sueño es octosílabo. Quiere decir que cada verso tiene 8 sílabas métricas. ¿Ah? Aquí, si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero esas 10 son sílabas gramaticales. En la métrica, cuando uno cuenta las sílabas en un poema, en una poesía, se aplica algunas licencias métricas. Por ejemplo, acá hay que unir queos, porque acá esta palabra termina en vocal y la siguiente empieza en vocal. Entonces las dos podemos unirlo y convertirlo en uno. Queos, 1, 2, 3, 4. Acá también, 5, 5, 6, 7, 8. ¿De acuerdo? A ver acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo esto es 6. 7, 8. A esta unión, queos, troún, se llama sinalefa. Es una licencia que usan los poetas, ¿ya? Para reducir el número de sílabas gramaticales sin convertirlo en sílabas métricas. Bien, entonces hemos demostrado que todos los versos tienen 8 sílabas métricas. ¿Mm? Bien, la respuesta entonces, el uso de manera especial del verso octosílabo. Bien, letra D. Vamos a la siguiente pregunta. 7. Empieza con un fragmento. Dice así: señores, dijo don Sancho, vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros hogaño. Yo fui loco y ya soy cuerdo. Fui Don Quijote de la Mancha y soy agora, como he dicho, Alonso Quijano el Bueno. Pueda con vuestras mercedes mi arrepentimiento y mi verdad volverme a la estimación que de mí se tenía.
y prosiga adelante el señor escribano, y te mando toda mi hacienda a puerta cerrada a Antonia Quijano esa, Antonia Quijano, mi sobrina. Dejo por mis albaceas al señor cura y al señor bachiller Sansón Carrasco, que están presentes. Son los últimos momentos de la vida de Don Quijote, que después de su tercera salida llega a su pueblo, La Mancha, pero llega enfermo, muy enfermo y de frente a la cama, con fiebre alta, ¿no? Lo ausculta el médico y ve que realmente está muy delicado de salud el Quijote. Por eso pide a sus amigos que llamen a un escribano porque va a dictar su testamento. A eso se refiere este fragmento. Luego de leer el fragmento anterior, marque la alternativa correcta que completa el siguiente enunciado, comillas, enunciado. En la novela El Quijote se narra la agonía del protagonista, o sea, del Quijote. Hecho que ocurre en la parte final de la novela, claro, con después de la agonía, por supuesto, el Quijote muere y ahí termina también la novela. Muere en su casa, en el pueblo de La Mancha. Respuesta E. Muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta. 8. Ya estamos cambiando de capítulo. Literatura hispanoamericana. Poesía hispanoamericana contemporánea. El modernismo hispanoamericano. Debemos recordar, ¿no?, que en el siglo XIX aparece en Hispanoamérica una nueva corriente llamada el modernismo. Pero esta nueva corriente literaria surge en Hispanoamérica, no viene de Europa, no viene de Estados Unidos, como sí han llegado otras corrientes como romanticismo, realismo, costumbrismo. Todas esas corrientes vienen de Europa, pero no el modernismo. El modernismo surge en Hispanoamérica y tiene como su poeta más importante a Rubén Darío, nicaragüense, ¿no? Su libro más importante se llama, apunten, Prosas Profanas. Su libro más importante de Rubén Darío es Prosas Profanas. Azul es un libro muy especial, es el primer libro que él publica. ¿Y por qué se caracteriza y por qué es importante? Porque dentro de este mismo libro encontramos cuentos y también poesía. ¿Ya? Bien. Luego viene ya la poesía hispanoamericana contemporánea, con Pablo Neruda, Premio Nobel de Literatura de 1971, con su libro fundamental, 20 poemas de amor y una canción desesperada. En el siglo XX ya aparece la nueva narrativa hispanoamericana. Y bien, y tiene pues como máximos representantes a Jorge Luis Borges, ¿no?, con su libro de cuentos, ficciones. Alejo Carpentier, cubano él. Borges es argentino. Alejo Carpentier, cubano. Y su novela El reino de este mundo. Gabriel García Márquez y su monumental novela 100 años de soledad, ¿cierto? Y de paso anotamos que en este grupo de la nueva narrativa hispanoamericana y junto a Gabriel García Márquez está el sanmarquino Mario Vargas Llosa. Ajá. Ya. 8. Respecto a los versos del poema
a un poeta de Rubén Darío, es correcto afirmar que deje Sansón de Dalila el regazo. Dalila engaña y corta los cabellos. No pierda el fuerte el rayo de su brazo por ser esclavo de unos ojos bellos. A un poeta de Rubén Darío, ¿no? La respuesta a la pregunta 8 es: expone el exotismo modernista. En la poesía modernista hay una característica que se llama el exotismo. Y el exotismo consiste en utilizar en la poesía, ¿no? Términos, nombres que pertenecen a tiempos lejanos, ¿no? Por ejemplo, Sansón, ¿no? Dalila, ¿cierto? Entonces, esa es una característica de la poesía modernista, el exotismo. ¿Mm? ¿Qué significa? Mencionar elementos que están fuera de nuestra realidad hispanoamericana, que pertenecen a mundos lejanos, ¿no? Por ejemplo, Darío utiliza siempre con frecuencia el, el cisne, el pavo real, pero son aves que no pertenecen a nuestra realidad cercana, sino a otros países. A eso se llama exotismo. Entonces, respuesta A, 8A. 9. Estamos ante... A ver. Pregunta 9. Un texto un poquito amplio, igual tenemos que leerlo. Llega a tus oídos con una vibración atroz, rasgante de imploración. Intentas ubicar su origen. Abres la puerta que da al corredor y allí no lo escuchas. Esos maullidos se cuelan desde lo alto, desde el tragaluz. Trepas velozmente a la silla, de la silla a la mesa de trabajo y apoyándote en el librero, puedes alcanzar el tragaluz, abrir uno de sus vidrios, elevarte con esfuerzo y clavar la mirada en ese jardín lateral, ese cubo de tejos, dice ahí, ¿no? Y zarzas enmarañados donde 5, 6, 7 gatos, no puedes contarlos, no puedes sostenerte allí más de un segundo, encadenados unos con otros, se revuelcan envueltos en fuego, desprenden un humo opaco, un olor de pelambre incendiada. Dudas al caer sobre la butaca si en realidad has visto eso. Quizás solo uniste esa imagen a los maullidos espantosos que persisten, disminuyen, al cabo terminan. Respecto a las características de la nueva narrativa hispanoamericana, marque la alternativa con el enunciado correcto respecto al fragmento del relato Aura de Carlos Fuentes, mexicano. La respuesta, la pregunta 9. Se describen apunten se describen imágenes insólitas mediante lo fantástico, efectivamente. Ahí es un texto fantástico. Esto referido al cuento Aura del mexicano Carlos Fuentes. 9, entonces. 9, respuesta C. Pregunta 10. Pregunta 10.
Marque la opción que contiene la secuencia correcta de verdad o falsedad respecto al argumento de 100 años de soledad, novela de Gabriel García Márquez. Bien, hay 4 alternativas. Vamos a ir señalando uno por uno. A ver. 1. Aureliano Babilonia es el caudillo militar que enfrenta a los conservadores. No, entonces es falso. Macondo alcanza la modernidad con la llegada de una compañía bananera. Esa compañía es norteamericana. Ese sí es verdadero. 3. José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán son la pareja que funda Macondo. Verdadero. Y la última 4. Al final el pueblo desaparece debido a los constantes conflictos civiles. No. Desaparece por los vientos huracanados que barre y desaparece todo Macondo. Entonces, falso. La respuesta entonces, falso, verdadero, verdadero, falso. Respuesta B. Bien, jóvenes, nos hemos extralimitado en el tiempo. Entonces, voy a decirles cuáles son las alternativas, las respuestas de las siguientes preguntas. ¿Ya? Nos hemos quedado en 10. Apunten. Ya. 11. Ajá, la pregunta 11. Respuesta B. Apunten. B de bueno. 12. Respuesta de 12. Letra D. El tono oral mediante la inserción de expresiones populares. D. D de domingo. 13. Respuesta B. La solidaridad con el sufrimiento de los indígenas. B. ¿No? Ave sin nido de Clorinda Mato. B de bueno. Siguiente. 14. E. El empleo de un tono nostálgico, impregnado de una profunda ternura. Valdelomar, ¿no? Entonces estamos en E. 15. Propone la acumulación de algunas imágenes corporales. Estamos con Vallejo, ¿no? Porque menciona, pues, menciona algunas partes del cuerpo humano, el fémur, por ejemplo, ¿no? Muy bien. 15A. 16. Respuesta C. Incorpora al relato la mirada mágica religiosa del mundo andino. Estamos en los ríos profundos, Arguedas. C. 16C. 17. D de domingo. A ver. En relación con las características de la narrativa de la generación del 50. 1. Se desarrollan las corrientes del neoindigenismo y neorealismo. Eso es verdadero. 1 es verdadero. 2. Se emplean técnicas vanguardistas propias de la literatura francesa. Falso. Falso. 3. Introduce al migrante provinciano como personaje principal de la obra. Claro, es el protagonista, pues, ¿no? Verdadero. Y la última, la imagen de la ciudad de Lima es principalmente crítica y monstruosa. Claro. Dice que Lima es un monstruo con muchas cabezas y cada cabeza se va a devorar a un migrante. Entonces estamos ante la D. Verdadero, falso, verdadero, verdadero.
Y la última, 18, la última, 18, es la aquí, E. Significa que las dos primeras son falsas. ¿Ah? A ver, Ambrosio le confiesa a Santiago la verdad del asesinato de la musa, no, falso. Nunca le confiesa. 2. Don Fermín estuvo en contra del gobierno, no, al contrario, don Fermín está muy allegado al gobierno dictatorial de Odría. Falso, falso. 3. Los hechos transcurren durante los años del gobierno de Manuel Odría, correcto, ese es verdadero. Y último, Zabalita, que es el protagonista de la novela Conversación en la Catedral, se ha convertido en un frustrado periodista que frecuenta bares, ¿no? Y siempre está en el bar con Ambrosio. Muy bien. Entonces la última es E, falso, falso, verdadero. Aquí se les ratifica las respuestas, ahí está. Pueden tomar nota. Bien, con esto hemos concluido, jóvenes, ¿no? D, C, A, E, B, D, E, A, C, B, B, D, B, E, A, C, D, E. Bien, jóvenes, les deseo toda la suerte del mundo en los exámenes de admisión. Ojalá muchos y ojalá todos pronto sean simpáticos sanmarquinos. Muchas gracias por vuestra audiencia y disculpen que hoy, última clase, tuve problemas técnicos y no pude entrar. Por eso es que nos hemos quedado algunos minutos de más. Muy bien. Entonces, que todo sea bueno para ustedes jóvenes, futuros sanmarquinos. Buenos días.